Nosotros vamos a continuar estudiando la palabra de Dios, dándole la gloria al Señor ahora con nuestro entendimiento. Amén. Venimos a la iglesia a estudiar la palabra, a adorarle. El domingo es el primer día de la semana, iglesia. ¿Lo sabes? Yo no lo sabía. Yo pensaba que el lunes era el primer día de la semana. Entonces el domingo de toda la semana es el primer día. Entonces nosotros nos reunimos los domingos porque le damos lo primero a Dios, ¿sí? Muchos no entienden el principio de las primicias, de darle lo mejor, de darle lo primero a nuestro Dios. Y el venir a este lugar, tú ya le estás ofrendando tu tiempo. ¿Qué pudieras estar haciendo ahorita, domingo? Una barbacoa, ¿no? Te formas en la cola de la barbacoa, estás ahí descansando. Aquellos que trabajan toda la semana y dicen el domingo vamos a descansar hasta que me duela la espalda. Ya me paro, pero para un lado nada más, y me vuelvo a acomodar. Pero ¿qué decimos? Señor, por tu gracia, me salvaste, me diste una semana en bendición, con luchas, con pruebas. Viene otra semana más, retomar fuerzas en el Señor. Solo los que hemos nacido de nuevo lo entendemos. Muchos venimos a adorar a nuestro Dios. Amén. Entonces, vamos a la enseñanza de hoy. Es la segunda parte de romper el ciclo del pecado. Tomamos como línea de tiempo la historia de los jueces. ¿Qué tiempo fue el periodo de los jueces? ¿Se acuerdan? 350 años en los que el pueblo de Israel estuvo dando vueltas, ya no solo en el desierto. ¿Escuchaste? Cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, ¿pasó cuántos años en el desierto? 40 años. Iba a estar 40 días, pero por necedad dieron vueltas en el desierto. ¿Sí? Ahora ya no estaban en el desierto, ya con Josué habían conquistado la tierra prometida, pero entraron en un círculo. Mira mi mano. Pero ese círculo, si se sigue dando, es como algo que cava. Ese círculo no solo va hacia los lados, sino va hacia adentro. Y cada vez es peor. Y te va hundiendo si entras en ese ciclo de pecado que lo vimos la vez pasada y lo vamos a recordar. No solo es un círculo así o así, sino es un círculo hacia abajo. Cada vez es peor. Amén. Vamos a verlo. Ahí está el ciclo. Pásalos. ¿Cómo el pueblo de Israel los pasando? El pueblo de Israel se iba enfriando, se alejaba de Dios, dejaba de adorar al Dios verdadero. Como estaba junto con muchos pueblos paganos, se contaminaba con esos pueblos hasta que caía en pecado. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Di conmigo, muerte significa separación. Amén. En la Biblia, mira mis manos, la palabra muerte significa separación. Nuestros pecados nos separan de Dios, nos separan de nuestra familia, nos separan de nuestro trabajo. Si cometemos pecados, hay muerte física, espiritual, moral. Amén. Entonces caían en pecado y siempre habrá consecuencias. ¿Qué hacían en ellos? Ellos en medio de las consecuencias clamaban a Dios: Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué nos mandas opresores? Dios mandaba gente para que los oprimiera, ¿sí? Ellos clamaban a Dios, Dios mandaba un juez o un libertador, y ellos, al ser perdonados, al ser sacados de esa condición, tenían un tiempo de armonía, un tiempo de paz, y después otra vez entraban en ese ciclo interminable. Pero ya vimos que no es así, sino es hacia abajo. Mira otro esquema igual, parecido. Enfriamiento. Eso nos puede estar pasando hoy. Eso le pasó al pueblo de Israel. Eso nos puede estar pasando hoy a nosotros después de mucho tiempo. ¿Cuándo volvió a pecar Salomón? ¿Se acuerdan la enseñanza pasada? ¿Después de cuántos años? 20 años, ¿no? Sansón, ¿qué dije yo? Salomón. Perdón, hubo un error de
de cronología. Sansón, la clase pasada que vimos, él venció ¿a quiénes? A los filisteos, ¿sí? Por 20 años estuvo bien, se enfrió y fue con una ramera. Después de 20 años, hermanos, no te confíes, dile al que está a tu lado, hermano, díselo al que está a su lado, no que está de azul, estás al lado de usted, dígale, hermano, no se confíe, hermano, esto no es de tiempo. Llevas 15 años, 2 años, 3 años y tú dices, ya me siento bien. No te confíes, no me confío, ¿sí? Sansón se enfrió, pecó, tuvo consecuencias terribles, llegó al arrepentimiento. Muchos en este proceso ahí quedan. Después de un pecado viene la muerte, ¿sí? Las consecuencias, y ya no alcanzaron. A mí me ha tocado orar por gente en el hospital que me dicen, pastor o hermano o enfermero, ahora sí voy a buscar al Señor, y mueren ese día, al otro día, una semana, ya no tuvieron otra oportunidad. Amén. Mientras hay vida y esperanza. Entonces, me arrepiento, pido perdón, y después del perdón, ¿qué sigue antes de la armonía? Después del perdón sigue la restauración. Amén. Porque es fácil pedir perdón. Ahora bien, pero después de que, imagínate un hombre que enojado en su casa llegó y tiró la tele y golpeó a la esposa y dejó un relajo, y luego dice, mi amor, perdóname. ¿Cómo está la casa? ¿Cómo está la esposa? ¿Cómo están los hijos? Hay que restaurar, hermano. Amén. No solo pedir perdón, restaurar, y vendrá un tiempo de armonía nuevamente. Y hoy veremos otro ejemplo, ya no de Sansón, o sea, de un hombre fuerte, de una manera sobrenatural, sino de un hombre que era el hombre de los más débiles, ¿sí? De los más temerosos. Dios lo usó para enfrentar un gran ejército. Amén. Vamos a verlo. Vemos que el periodo de los jueces es de 350 años, desde Josué hasta el primer rey, que fue Saúl. Y vamos a ver a quién. ¿Quién está de amarillo ahí? Gedeón. ¿Alguien ha leído de los jueces 6 en adelante? ¿Quién leyó la vida de Sansón esta semana? Muy bien. Cuando veamos algo aquí, hermano, llévatelo de tarea. Ahora vas a leer doble, ahora vas a leer Sansón y vas a leer la vida de Gedeón. Léete todo el capítulo de jueces y vas a ver todos los jueces. Hoy veremos a un personaje que nos va a servir a nosotros. Todo lo que está en la Biblia es ¿para quién? Para ejemplo de hacer y de no hacer. Y es un periodo que ya Dios no trabaja en parte así. Quedó como modelo. Ya nuestro libertador no es un hombre. No busques en el pastor un libertador. Busca un consejero, busca alguien que conoce más a lo mejor de ti, de la Biblia, que te puede aconsejar. Pero el pastor no te va ni te puede libertar. Amén. El pastor es un guía, nada más. ¿Quién es tu libertador? ¿Quién? Él es tu libertador. A él busca. Puedes ir al pastor y decirle, Señor, pastor, ¿cómo le busco? O sea, ¿cómo oro? ¿Qué hago? Ah, bueno, yo te puedo guiar, ¿sí? Pero yo no te voy a libertar. Ningún pastor te puede libertar, solo Cristo. En esa época sí había jueces que Dios usaba para libertar al pueblo, pero en este tiempo es Jesús. Amén. Vamos entonces, ve posicionándote en Jueces 6 y mira estas dos frases. ¿Qué hacía Gedeón o qué hacían muchos cuando están en una posición de pecado? Se le llaman, ¿cómo? Actos de consagración. ¿Qué sería un acto de consagración? Ejemplo, yo estoy en pecado, me está yendo mal, ¿sí? No tengo trabajo, estoy en una situación difícil, fea. Hago un acto de consagración. ¿Cuál sería? Piensen. Yo hago un compromiso con Dios de
hacer un ayuno. Señor, mira, estoy enfermo, Padre, te ofrezco este ayuno, voy a orar más, voy a ir a la iglesia. ¡Pum! Y empiezas a hacer actos de consagración. Y ese acto de consagración, todo acto de consagración te va a llevar a un nivel mayor. ¿Escuchaste? Por lo regular la gente, pásalo, Sergio. Por lo regular los actos de consagración los hacen ¿cuándo? Cuando andamos mal. ¿Sí? O sea, ando mal, ando en pecado, hago un acto de consagración, me comprometo más a buscar al Señor, a orar y subo de nivel y empiezo. Pero cuando me siento bien, dejo de buscar al Señor. ¿Qué tenemos que hacer cuando me va bien? Cuando te salió el trabajo, estabas emprendiendo un negocio y te salió el negocio, ¿qué haces? Un acto de gratitud mayor, un acto de consagración que te lleva a otro nivel. Señor, gracias porque tú me proveíste, gracias. Y haces un acto, ¿sabes qué, Señor? Voy a leer más la Biblia esta semana. Un acto de consagración. Voy a visitar a alguien, a predicarle el evangelio. Actos de consagración. Entonces los actos de consagración que nos hacen, nos ayudan a subir. Está alguien enfermo de la familia, yo me comprometo a orar, a ayunar, a buscar más al Señor y ves la respuesta, ya sanó. ¿Qué tienes que hacer? Otro acto de consagración, buscar más al Señor. No al revés. O sea, hacemos actos de consagración solamente aquí. Y una vez que se alinean las cosas, tenemos que hacer otros actos, o sea, otra búsqueda mayor para seguir en ese ascenso. Si no, entraremos en ese ciclo. ¿Sí me explico? De volver a caer otra vez. Y otro, ya cuando estoy mal, busco al Señor, despierto. Ahora sí, Señor, de veras. Y podemos pasar, hermanos, años en esa condición. Hoy en día muchos fueran, no sé, maestros de la Biblia, evangelistas, ya tuvieran un grupo, ya tuvieran, y no solo hablo de aquí, de muchas personas que conocen al Señor, que Dios los dotó, pero bajaron la guardia y cayeron en esa misma situación. Amén. Entonces hoy veremos la vida de Gedeón. Vamos a verlo, cómo Dios hace el llamado a este hombre. El pueblo de Israel clama, Dios levanta un libertador de una manera diferente a la de Sansón. ¿Sale? Lo leemos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Por cuánto? ¿En manos de quién? De los madianitas. Luego veremos de dónde vienen cada descendencia, ¿sí? Pero por 7 años ellos estuvieron oprimidos. El periodo de opresión depende de ¿qué? Del clamor, ¿sí? Hubieran sido 1 año, 2 años, 3 años, y al tercer año clamas y Dios te liberta. Pero ellos pasaron 7 años. Con Sansón, ¿cuántos años? 40 eran ellos. 40 años estuvieron esclavos hasta Sansón. Luego Sansón reinó 20 años. ¿Sale? Para ir recordando, eso es importante. Entonces, el pueblo de Israel, ¿qué había hecho? Y vamos a ver qué tan malo, hermanos. Habían caído en pecado, por eso Dios les trajo juicio. El juicio depende de mi pecado. A veces nos empieza a ir mal, se va el trabajo, pero nosotros no relacionamos la ausencia de trabajo o los problemas de enfermedad con el pecado. Si tú cuando estás enfermo, analicémonos y veamos qué puede haber pasado en nuestras vidas. ¿Sí? Si a lo mejor fue pecado o fue algo natural. El miércoles yo estuve enfermo con gripa, fiebre y todo. Yo decía, Señor, analízame. Estuve con un paciente grave de problemas respiratorios. Digo, a lo mejor fue eso, ¿no? Ya después contagié a mi esposa, gracias a Dios ya salió también. Ayer la estuve nebulizando y todo, gracias a Dios estamos bien. Pero yo tengo que analizarme
Señor, ¿habrá un pecado? ¿Habrá algo ahí que está pasando? Porque por algo está pasando. Me duele la cabeza, ¿por qué? Chécate la presión, ¿no? A lo mejor no has comido. Los síntomas nos son alertas de algo. Amén. Los síntomas, un dolor de cabeza puede ser solo por estrés, no solo porque no has dormido, solo por una enfermedad o por un tumor en el cerebro. Algo debe de haber, tienes que analizarte. Entonces, el pueblo de Israel estaba en esa condición y dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Todo lo que tú y yo hacemos, Dios lo ve. ¿Sí? Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. ¿Sigue? Y cuando los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová a causa de los madianitas, porque ¿sabes qué hacían los madianitas? Los madianitas eran buenos para lo malo. No atacaban al pueblo de Israel hasta que su cosecha estaba servida. O sea, el pueblo de Israel trabajaba, sembraba sus plantíos y los de Madián ahí esperando. Cuando venía el tiempo de la cosecha, llegaban los madianitas, se llevaban sus cosechas, dejaban que el pollo, que los animales crecieran, y una vez que crecían, venían los madianitas y le robaban todo su fruto, el fruto de su campo, el fruto de sus bueyes, todo lo que ellos hacían, ¿sí? Los madianitas se lo robaban. Imagínate, hermano, que tú trabajes, te esfuerces y a la mera hora que ya recibiste el pago, se enferma tu hijo. Y todo lo que ibas a gastar en algo para comprar, en medicinas, ¿sí? En otras cosas, y ya se fue. Te llegó el fondo de ahorro y se descompone el carro. ¡Pum! Y de esa manera el enemigo está robando. Hay un hueco ahí abajo, ¿sí? Se está fugando la bendición por el pecado. Amén. Entonces, eso hacían los madianitas. Les robaban. Imagínate, 7 años en esa condición. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Temeroso, ¿sí? Angustiado, oprimido. ¿Sale? ¿Sigue? Dice, Jehová envió a los hijos de Israel un varón que profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto. Le está tomando una referencia. Y os saqué de la casa de servidumbre. Ustedes eran esclavos. ¿Con quién? Con el imperio más grande, más asombroso de esa historia pasada. Madián no era comparable con los egipcios. ¿Sí me explico? ¿Qué les está diciendo Dios? Mira, si yo los saqué de un problemón grandísimo, de un imperio impresionante, Madián no es nada. ¿Sí me explico? Les está diciendo, yo os hice salir de Egipto y los saqué de esa esclavitud. ¿No podré yo sacarlos de estos hombres? Pero la gente, ¿qué? No lo cree. Amén. ¿Sigue? Dice, la respuesta de Dios, regrésamelo, bueno, lo leo y me regreso a la respuesta. Avanza. La respuesta de Dios siempre son personas. O sea, cuando tú oras, la respuesta de Dios muchas veces son personas que te van a ayudar a tu alrededor. ¿Sí? No. Avanza lo otro. Y el instrumento que Dios va a utilizar, ¿sí? El instrumento con lo que Dios arregla todo es su palabra. Ahora sí, regrésame el texto. ¿Qué hizo Dios? Así dijo Jehová. O sea, Dios va a enviar personas a tu ayuda, pero Dios va a usar ¿qué? Su palabra para sacarte de esa condición. Por eso Dios usa 2 cosas, personas y su palabra, para restaurarnos, para darnos vida nuevamente. ¿Sale? Vamos entonces. La respuesta de Dios siempre son personas. O sea, tú oras a Dios, Señor, ayúdame, tengo esta enfermedad, y llega alguien y te dice, oye, ¿y por qué no te tomas un ajo con esto, con el otro? Y te lo tomas, oye, gracias, hermana, porque su receta, mire, ¿te ha pasado, hermano?
que de la nada alguien te da la receta, de la nada alguien te invita a un medicamento, de la nada alguien te ayuda. Dios, la ayuda son personas. Y el instrumento es su palabra. Dijo Jehová que él hará. Amén. Vamos entonces. En Jueces 6:11, Dios le hace el llamado a Gedeón. Y Dios nos hace el llamado ahora a nosotros. Nosotros tenemos que hacer la comparación. ¿Cómo Dios hablaba antes? ¿Cómo Dios hablaba antes al pueblo de Israel? Número uno, a través de profetas. Amén. Número dos, a través de ángeles. ¿Sí? El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es una cristofanía, una manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento. Cuando tú veas el ángel de Jehová, se refiere a Jesús. Amén. En el Antiguo Testamento. Entonces, Dios le hace un llamado, hermano. ¿Te sucederá algo así hoy? Préstame tu Biblia. Biblia. Una Biblia que me preste nada más para alzarla. Dios hoy en día no habla a través de ángeles, ¿sí? Dios habla a través de su palabra. Amén. Si se te aparece un ángel, cuidado, ¿sí? Puede suceder, pero Dios ya no habla así, pero no creo que sea un ángel de Dios. Allá por la Hidalgo se le apareció una señora y le dijo, dame a tus hijos, y mató a sus hijos. Porque Dios le dijo a Abraham que le sacrificara a sus hijos. ¿Ese ángel era de Dios? No, hermano. Le dijeron a John Smith, se le apareció un ángel y le dijo que hiciera otra religión, y esa religión no es de Dios. Hoy Dios habla a través de su palabra. Entonces nosotros tenemos que leer la Biblia, pero hay dispensaciones, cómo Dios hablaba antes y cómo Dios habla ahora. ¿Cómo Dios habla ahora? A través de su palabra, ¿sí? A través de una predicación de su palabra, a través de un discipulado bíblico de su palabra, vaya la redundancia. Entonces Dios, el consejo es a través de la Biblia. Amén. Yo soñé, hermano, que usted dejaba a su esposa y Dios le va a dar una mejor. Amén, aleluya. No, ¿qué dice la Biblia? Aguántela. Bueno, no dice eso, pero dice que ames a tu esposa. Amén. Cuides como vaso frágil. Te tocó ese esposo igual, hónralo. Amén. Pero vamos entonces. Dice, vino el ángel de Jehová, y es hermoso cuando tú comienzas a leer con entendimiento y puedes imaginar la historia y ver. Cada quien puede ver el ángel como quieras, pero había un ángel. ¿Sí? Dice, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina, o sea, un árbol de encino que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abieserita y su hijo Gedeón. Joás era el papá de Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Cómo estaba Gedeón? Ahorita lo vemos. Avanza uno. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, ¿qué? Jehová está contigo, varón esforzado, y no solo eres esforzado, valiente. ¿Cómo te sentirías, hermano, que Dios te dijera, hermana, hermano, usted es un esforzado y valiente? ¿Cómo te sentirías? Si es verdad, tú dirías, amén, sí, Señor. Pero Gedeón era esforzado y valiente. No. Y vamos a ver, pero ¿qué estaba viendo Dios en esa condición? Dios no estaba viendo a Gedeón como estaba. Dios estaba viendo a Gedeón lo que Dios quería de Gedeón. ¿Escuchaste? O sea, Dios cuando te mira, no solo Dios es de ayer, Dios es de hoy y Dios es de siempre. Entonces Dios cuando te ve completo. Dios sabe lo que tú hiciste, cómo eras. Dios sabe cómo eres hoy. Y Dios sabe lo que va a hacer de ti. Amén. Dios sabe hasta dónde vas a llegar. Nosotros no sabemos.
Tú puedes ver a alguien y dices, no, ese hermano no tira nada, man. No, no. Y al rato, en 1 año, 2 años, lo ves predicando. Wow, oye, ¿cómo pasó? Bueno, Dios sabía que ese hombre, esa mujer, ese joven o esa jovencita, lo que Dios iba a hacer. Amén. Por eso tú no te quedes con que alguien, ay, este no sirve. No sabes lo que Dios puede hacer. Amén. Entonces nos regresamos para ver la condición de Gedeón. Dice, no, avánzame. Dice, estaba sacudiendo ¿qué? El trigo. Hoy en día los panes que vemos hasta tienen mermelada. No, antes era el pan con pan y se hacían de trigo. Y era la única manera, la única fuente de sustento aparte de las carnes. ¿Sí? Entonces ellos para poder hacer tomar el trigo tenían que frotarlo. ¿Sí? Y muchos aventaban el trigo, ¿sí? Y el aire que soplaba, toda la basura, el aire se lo llevaba, la cáscara, y caía el trigo, ¿sí? Eso se le llamaban trigar. Pero en el caso de Gedeón, Gedeón estaba escondido ahí sacudiendo el trigo en un lagar. ¿Qué es un lagar? ¿Cómo? Un lagar donde guardaban las semillas. No. Si has escuchado cuando baten las uvas, ¿no? Cuando ponen la tina, ponen las uvas, vienen las muchachas, o los muchachas pues se alzan, y si es hombre también, porque no había pantalones, se alzaban y pisaban. Bueno, esa olla o ese traste es el lagar. Y no se trillaba en los lagares. ¿Qué se hacía en el lagar? Las uvas. ¿Sí me explico? O sea, el lagar era para las uvas. Pero Gedeón, ¿dónde estaba? Escondido, adentro del lagar. ¿Cómo estaba su actitud? Su corazón. Si me descubren mis trigos, ¿qué va a pasar? Me lo van a robar, hermano. ¿Sí me explico? No estaba ni muy esforzado ni muy valiente. Entonces este hombre estaba ahí con su triguito y no lo podía echar para arriba porque lo veía. Mira, ya hay trigo, vamos. Le soplaba, muy posiblemente, para quitar. Y ahí estaba él porque quería un poco de pan, hermano. Amén. Has estado contando el chichito, el cambiecito, el que te quede, hermano. Y para las tortillas, búscale. Ahí anda buscando, porque no hay. Quienes lo hemos hecho sabemos. Cuando no hay, en los asientos, por ahí, complétale, hermano. ¿Se siente bonito? A veces no se siente bonito. Amén. Es triste. ¿Cómo estaba la condición de este hombre en esa situación? Dice, para esconderlo de los madianitas, porque sabía que los iban a robar. ¿Y sabes por qué estaban viviendo esa opresión tan terrible? Lo vamos a ver. ¿Sale? Estaba en esa condición y el hombre Gedeón, y de repente dice que se le apareció el ángel y le dice el ángel de Jehová: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pobre Gedeón ahí espantado. ¿Sigue? Dice, y Gedeón le respondió, mira la actitud: Señor mío, si Jehová está con nosotros. O sea, tú dices, Jehová está contigo, ¿no? Cuando tú le dices a alguien, hermano, Dios te bendiga, y tú estás, si Dios me bendijera no estuviera así, man. Pero hay que ver por qué no estás como debes de estar. ¿Sí? Dice, Señor mío, si Jehová está con nosotros como tú dices, ¿por qué os ha sobrevenido todo esto? Gedeón sabía por qué estaban así. No exactamente. ¿Sí? Dice, ¿y dónde están todas tus maravillas, Señor? No que eres sanador, no que eres proveedor, no que eres grande, que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Esas historias él las sabía, sus padres le habían contado.
Nuestro Dios es el que nos sacó de Egipto, el que nos sacó con mano poderosa, con milagros. Y wow, ¿a poco ese es Dios? Sí, pero nosotros no estamos viendo las obras de Dios. Pero hay un porqué. ¿Sale? No nos sacó de Egipto, ahora Jehová nos ha, ¿qué? Desamparado, sin amparo, sin ayuda, y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Dios los entregó, sí o no? ¿Dios los entregó en manos de los madianitas, sí o no? Sí, por su pecado. Amén. O sea, si ellos no hubieran pecado, no estuvieran en manos de los madianitas. Tú no castigas a un niño nada más porque sí. ¿O sí? A menos que sea, lo voy a castigar para que sepa lo que es el castigo, pero no ha hecho nada. No, pero para que sepa. No, sería absurdo, ¿no? Lo vas a castigar por algo que hizo. Le vas a abstener, le vas a quitar el celular, le vas a dar un castigo por algo, una reprensión para que aprenda. ¿Amén? Entonces ellos estaban viviendo las consecuencias de su pecado. En tu mente ya debe estar el círculo. ¿En qué parte del círculo están ellos? Están en la parte de que están alejados, ¿sí? Y ya clamaron, wow, Señor, ayúdame. Ya Dios escuchó y Dios ya está preparando al libertador. Pero el libertador no es perfecto. ¿Escuchaste? El libertador también tiene que ser libertado. Amén. El evangelista tiene que ser evangelizado. El pastor tiene que ser pastoreado. No nace un pastor, nace un creyente, un discípulo, para después hacer la obra. Gedeón primero tenía que luchar con sus propios demonios, con sus propios miedos, con sus propios traumas. Y vamos a ver qué tan traumadito estaba Gedeón. ¿Sí? Chale pues, vamos. Dice, mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza, o sea, con la fuerza que tú tienes, y salvarás, con esa fuerza que tú tienes, salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? O sea, ¿quién soy? Yo te estoy enviando. Con esa fuerza que tienes, con eso mismo lo vas a hacer. Y Gedeón, pero si yo ni fuerza tengo, ¿cómo lo voy a hacer sin ni poder, ni autoridad, ni nada? Es más, fíjate la condición de Gedeón, dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Sí? He aquí que mi familia, ¿qué? Es pobre en Manasés. O sea, en el lugar donde ellos estaban, que era Manasés, eran los pobres de Manasés. ¿Sí? O sea, la familia pobre de la colonia. ¿Y nosotros cómo si somos los pobres? Yo vivo en una familia pobre. Estoy atrapado, decía él. Y aparte que soy pobre, dentro de la familia soy el más pobre, o sea, el más pequeño, dice. Y yo el menor de la casa de mi padre. Entonces Gedeón estaba en una ciudad pobre, con una familia pobre, con una mentalidad pobre y un corazón empobrecido por la opresión. Tú vas a salvar a Israel. Manito, mira si no traigo ni pan. ¿Cómo crees tú? ¿Será posible que alguien en esa condición pueda ser el escogido de Dios? Mándame un Sansón, ¿no? Fuerza. ¡Wow! No, alguien de lo vil, de lo menospreciado, tomó Dios para avergonzar a los sabios. Pero antes de ir en contra de los madianitas, tenía que ir en contra de ¿quién? De su propia manera de pensar. No, yo soy pobre, por eso yo vivo así. No, hermano, usted es hijo de un gran rey. Pues sí, pero eso es de la iglesia, eso, la realidad es otra. Créalo. ¿Me explico? Tú tienes que cambiar tu mentalidad. Dios cambia eso. En Cristo ahora nosotros tenemos que tomar las promesas. Eso nos lo robaron los psicólogos. Hermano, diga usted qué fuerte.
No, dígalo, grítelo, soy fuerte. Y salen solo emocionados. Pero ya después, ¿por qué solo emoción? ¿Sí? No, es una realidad en el espíritu. Dios, el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué? La perfeccionará. Dios nos ve completos. Dios ve lo que va a hacer con nosotros. Amén. Dios ya sabía todo el plan. Gedeón no. ¿Qué tenía que hacer Gedeón? Poner su mente, poner su corazón, poner sus circunstancias ¿en quién? En manos de Dios. Si tú dices eso de mí, Señor, ahí está, las pongo. No, pero tú no vas a poder. Ya lo intentaste la vez pasada y a poco pudiste. Volviste a lo mismo, hermano. Y el diablo ahí hablando de tú, platicando con el diablo. Sí, sí. No, brother, no es así. Dios no nos diseñó para eso. No fuimos diseñados para pecar. Fuimos diseñados para reflejar a Dios. ¿Lo crees? Amén. Y eso es fe, comenzarlo a creer. Entonces él dice, estoy en una ciudad pobre, con una familia pobre. Yo soy pobre y yo no puedo hacer las cosas. Pero dentro de él comienza a surgir el poder de Dios para hacer. Vamos. Jehová le dijo, ciertamente, y esto es para ti, para mí, ¿qué? Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un hombre. Amén. Debe haber unidad, debe haber fuerza para hacerlo, pero esa fuerza tiene que estar depositada en el Señor. Amén. ¿Y su primer batalla cuál fue? Su mentalidad, su corazón derrotado. Viene una segunda batalla. Amén. Una vez que tú te dispones y dices, ahora sí voy a buscar al Señor, ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí hay cosas que tú abriste, que yo abrí, que abrió el pueblo de Israel, por lo cual estaba en esa condición. Sigue, ¿qué es lo primero que le pide Dios a Gedeón? Los que ya lo leyeron o lo han leído saben. ¿Qué es lo primero que Dios le pide a Gedeón? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? ¿No? Mande. Una prueba. Más que prueba es guerra. Amén. ¿Qué había en el campamento? Ponme la imagen. ¿Qué es eso que está ahí? Pónmelo. La estatua de un Dios. Y le dice, ve y me destruyes a esa estatua de Baal y de Acera. ¿Que está en dónde? Estaba en la ciudad. Amén. O sea, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel? ¿Sabes que este demonio Baal es representante de Satanás, de Belcebú? Baal, a él se le hacían sacrificios de niños. Y si había un altar en la ciudad, ¿qué estaba viendo en la ciudad, hermano? Los del pueblo de Israel estaban sacrificando niños a Baal. Y Acera dice que es la esposa de Baal, era la diosa de la fertilidad para ellos. Entonces ellos creían que para poder tener hijos se le tenía que dar sacrificios, ofrendas a Acera. Imagínate, entonces, ¿por qué crees tú que estaban oprimidos y perseguidos por los madianitas? Porque ellos habían levantado altares. ¿Qué dicen hoy muchos de la iglesia tradicional? No, es que las imágenes eran esas. Hoy son imágenes espirituales, hoy son imágenes religiosas. Dice Dios, no te hagas imagen de nada, hermano. Atrás de una imagen hay un demonio. Y lo que le sacrificas a los ídolos, se lo sacrificas a los demonios. La manzanita, la veladora, las cosas que tú le puedes dar en ofrenda, creyendo que es para bien, es para mal. Ellos creían que estaban haciendo mal haciendo esos sacrificios. No, ellos creían que estaban haciendo bien porque las otras naciones lo hacían. Y lo primero que le dijo es, me vas y me destruyes. Quítame esta tantito, regresa. Me destruyes esa imagen.
Y dice que se puso de acuerdo con 10 y pues también tuvo temor y fue de noche. De noche agarró y la derribó. Amén. Derribó el altar de Baal y levantó el altar de Dios y le prendió adoración, incienso. Y se fue. ¿Qué crees que pasó? Al otro día se enteran los del pueblo de Israel y empiezan a preguntar: ¿qué pasó? ¿Y ahora por qué? ¿Quién derribó la estatua de Baal? ¿Quién? Y empezaron a investigar y vieron en las cámaras y ahí estaba Gedeón con los... Ándale, fue Gedeón. Y le hablaron al papá de Gedeón y le dijeron: vengan, tráeme a tu hijo que lo vamos a matar. ¿Sabes qué hizo este hombre? Lo que debemos hacer hoy en día cuando nos hablan de un ídolo. Hay gente que defiende a los ídolos, ¿sí o no? Le dijo el papá, ellos se levantaron a defender a ese altar y le dice el papá: a ver, ¿qué Baal no es Dios? Sí, sí es Dios. Bueno, si es Dios, que se defienda él solo. ¿No? No dicen que Baal es poderoso y hace muchas maravillas. A ver, que se defienda solito Baal y ataque a Gedeón. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué dijeron ellos? Bueno, pues vamos a dejar a Gedeón y que Baal haga justicia. Y hasta el día de hoy, bueno, ya murió Gedeón, pero vamos a la historia. ¿Sigue? Pásalo. Más. Dice: por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera, no de cera, de acera, que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. ¿Sigue? Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, o sea, investigando con diligencia, le dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron al papá: Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros con Baal? Por Baal, ¿sí? O sea, ustedes pelearán por Baal. ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda con él, que muera esta mañana. Si es un Dios, con D minúscula, contienda por sí mismo con el que derribó su altar, a ver si es cierto que es Dios. Amén. Tú vas a romper una imagen, a ver que se defienda. No va a poder. La imagen que sea, no tiene poder. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen manos y no palpan. Una vez nos contaba un amigo, con tristeza digo yo, él no teme a Dios, no va a la iglesia, pero me contó, dice: fíjate, Martín, te cuento. Y ahí viene a contarme. Y me dice: iba por el centro y llevaban una caravana, una imagen grande. Entonces se tropezaron y se vino la imagen y se cayó. Y él, como no tiene vergüenza, se empezó a reír. O sea, se empezó a reír de que le causó gracia y dice: ni las manos metió, ¿no? Y la gente se ofendió, obviamente. Oye, chamaco, mira lo que andas haciendo. Pero es verdad. Si realmente fueran dioses, se paran, ¿no? Pero no pueden. Son imágenes. ¿Sale? Entonces eso hizo este hombre sabio, el papá de Gedeón. A ver, que se defienda solo. ¿Sigue? Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal. ¿Qué es Jerobbaal? Esto es el que pelea con Baal, el que tiene pleito con Baal contra él, por cuanto derribó su altar. ¿Qué impedía, hermanos, que ellos pudieran ser libres? Número 1, los pecados de su corazón. ¿Sí? Número 2, la idolatría. Fue lo primero que le pidió que destruyera. Destruyanme esa imagen,
porque le están prendiendo incienso a dioses paganos y adoren al Dios verdadero. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Clamar a Dios, analizar en qué estamos en pecado y quitar aquellas cosas que son nuestros dioses. ¿Qué es un Dios? Es algo que yo pongo antes que a Dios. Pueden ser mis hijos, no los voy a sacrificar obviamente, pero si yo pongo a mis hijos antes que a Dios, un juego, la pornografía, puedo tener un altar ahí en mi celular con imágenes, con cosas. Ahí tengo levantado un altar, el cual al rato lo checo, páginas que puedo estar viendo escondidas. Ese ya no es un altar físico, ya es un altar en tu corazón. Una persona que estés deseando, sacrifica, hermano, porque no te va a dejar seguir adelante. ¿Escuchaste? Cosas que el hombre ha levantado antes que Dios. ¿Sí me explico? Hay un amigo que adora la muerte, dice, lo chistoso que él dice, mira, primero es Dios, o sea, Dios sobre todas las cosas, pero antes que Dios está la morenita. Yo primero mi morenita y Dios, mi respeto, ahí sí yo no me meto. No, hermano, es que Dios es sobre todo. No puede haber nadie enfrente de Dios ni en contra de Dios. Amén. Entonces ahí vino la guerra. Primero hacia adentro, luego analiza qué cosas están obstaculizando tu vida para tu relación con Dios. La prosperidad, la libertad es añadidura. ¿Escuchaste? Es añadidura. Si te está yendo bien, es la añadidura. Si Dios está abriendo puertas, es la añadidura. Busca primero al Señor. Amén. Y había ahí una guerra espiritual, hermanos. Antes de contender en lo físico, había una potestad, un demonio ahí. Y primero derribaron ese demonio. ¿Sale? Ya fueron 2 victorias ahí. Primero su mente, su corazón, y ahora ese estatus. ¿Sale? Viene otra batalla. Vamos a verla. Y esa es la más difícil, creo yo. Después de eso, Gedeón dice, entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando tocó el cuerno, los abaecitas se reunieron con él. ¿Qué tipo de sonido crees que hizo Gedeón? Hay diferentes tipos de sonido. Hay sonidos de guerra. ¿No? Hay sonidos de convocación para prepararse para la guerra. Y ellos, a pesar de que estaban temerosos, sabían los sonidos. Amén. La fe viene por el oír. Y él toca la trompeta y otros que escuchaban, que estaban escondidos, hay sonido de convocación. Hay sonido, hay que prepararse para la guerra. ¿Salimos o no salimos? Y salieron. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón. Dios puede levantar un hombre para levantar más hombres y más mujeres. ¿Escuchaste? Dios levanta un hombre para hacer la obra en otros. Hay una trompeta, hay un espíritu de convocación para la guerra, para hacer sus obras. Este hombre toca y ese sonido impactó los oídos de las personas y dijeron, vamos. Y dijeron, vamos. Y fueron temblando, pero fueron. Porque el valiente no es el que no tiembla. Amén. El valiente es el que enfrenta sus miedos. Se reúnen y mira qué tremendo. Después al otro día vinieron los de Aser, los de Zabulón, les mandaron cartas, se reunieron. Pásamelo. Primero era ese y luego la otra, pero así salió. Se convocaron 32,000 personas, imagínate. En la primera convocación ya estaban reunidos un ejército. Y Gedeón, ¿dónde estaba? Era el líder. Amén. Fue el que convocó de mano de Dios. ¿Y cómo estaba antes? Temeroso, escondido en el lagar. Ahora estaba como capitán de guerra. Amén. ¿Cuántos somos? 32,000. Ahora, ¿cómo crees que estaba el corazón de Gedeón? Ahora sí, ¿no? Es como cuando tú te vas a enfrentar con 3
y eres uno. Y dices, no, pero luego vienen 10 más contigo. Ahora sí, vénganse. No, ya te sientes más fuerte porque 10 te respaldan. Bueno, le respaldaban 32,000 hombres para la guerra. No había cambiado su corazón. Amén, mira cuántos somos, hermano. Ya vamos creciendo, ya vamos más. Hermano, ¿qué le dijo Dios? Son muchos. Estás poniendo ahora tu confianza en los hombres. Amén. Diles que mañana los vas a volver a convocar. El que no quiera pelear, no se preocupe, no pasa nada, que no venga. ¿Sí? El que tenga miedo que no venga. O sea, no es obligatorio, pues. El que guste de buena voluntad, que venga. Y dejaron de venir 22,000. Y en el primer llamado, y solo quedaron 10,000. Bueno, pero pues 10,000 son algo, ¿no? De 32 a 10,000, pues somos algo. ¿Qué nos está enseñando el Señor? Que no pongamos nuestros ojos en los hombres. Maldito el hombre que pone su confianza en los hombres. Hay que confiar en los hombres. ¿Qué está diciendo? Que en vez de poner tu confianza en Dios totalmente, y Dios va a enviar personas a ayudarte, que en vez de buscar a Dios pongas tu confianza solo en el hombre. Él me va a ayudar. No, manito, porque ese hombre te va a fallar. Te prometió algo. Oye, pero tú me prometiste, sí, pero no se pudo. Fíjate. Y oye, ¿por qué, Señor? Es que pusiste tu confianza en los hombres. Y dice Dios, no, todavía son muchos. Ven, te voy a decir algo. Al otro día convócalos y llévalos al río. Pasa. Y los llevó al río y les dijo, beban. Y muchos se metieran al agua a tomar agua. Y otros pocos se metían al agua, no sé si me alcanzas a ver, pero estaban su mirada hacia allá, con una mano agarraban el agua, la bebían, pero estaban apercibidos, estaban atentos. Los otros no, los otros estaban tomando, ellos ni cuenta se daban de lo que pasaba a su alrededor. Pero había hombres que sabían la guerra y se preparaban y tomaban agüita, pero no dejaban de estar atentos. ¿Sabes cuántos eran de esos? Solo 300 hombres contra un ejército de más de 32,000. ¿Sí? Les iba a tocar casi de a 1,000 por persona. ¿Será posible una guerra así? Es imposible para los hombres. Amén. Pero ¿qué le estaba haciendo Dios a Gedeón? Cambiar su manera de pensar, cambiar su manera de sentir, dejar de ver a los hombres. ¿En dónde está tu confianza? Que tu confianza esté en mí. Y a él no le dio una superfuerza como Sansón. ¿Qué le dio, hermano? ¿Una super qué? Una super fe. Amén. Eso es más que la superfuerza. Una super confianza en Dios. Eso es mayor. ¿Cómo terminó Sansón? Muerto, enredándose con mujeres, poniendo su confianza en su fuerza y no en Dios. Y ahora Gedeón está poniendo su confianza totalmente. Él no tiene superfuerza. Amén. Él no tiene muchas habilidades. Tú dices, oye, predicar, si yo no sé ni enseñar, hermano, yo no ni tartamudeo, hermano. ¿Cómo voy a hablar de Cristo si yo no? Dios en él, Dios puede hacer proezas. ¿Lo crees? Créelo, esto es para ti, por eso Dios te trajo hoy a este lugar. En tu condición, oye, pero yo apenas y traje para el pasaje. Aún así, hermano, aunque no traigas para el pasaje, a veces te vas caminando. A mí me tocó muchas veces irme caminando desde el reloj hasta allá por el asilo de ancianos con mi esposa caminando, mi hijo Abdiel en la carriola, y nos íbamos al discipulado hasta allá. Todo por ejército mexicano, todo por el batallón, ahí íbamos
contentos, gozándonos. Cada lunes, era todos los lunes, reunión de liderazgo, todos los lunes. Aquí es una vez al mes y no vienen. Pero bueno, vamos a seguir porque... Entonces 300 hombres, hermanos, estaban ahí. Y dice, estos son, ¿sí? Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. ¿Y cuántos se fueron? 700 se fueron. Y solo quedaron ellos para pelear la buena batalla. Amén. ¿Sigue? Antes de comenzar la batalla, Dios le dice, ¿quieres ver que sí estoy contigo? Ve y toma a uno de sus amigos, sus criados, y ve al campamento. Y ellos se fueron a escondidas al campamento y escucharon, ¿sí?, a 2 hombres de los madianitas platicando, y le dice uno al otro, oye, ¿sabes qué? Tuve un sueño, man. ¿Sí? Sí, tuve un sueño, dice, me da miedo. Le dice, ¿qué pasó? Soñé que del cielo, dice, cayó un pan. ¿Escuchaste? Del cielo cayó un pan sobre el campamento y destruía el campamento. Un pan, sí, uno nada más. Y con ese todo el campamento se destruyó. Y dice el otro, no fue un sueño, fue una profecía. Allá en el territorio de los de Israel hay un hombre llamado Gedeón que está levantando ejércitos, que está levantando gente de guerra, gente de a caballo, y nos va a destruir, dice. Y ese sueño es confirmación. Vámonos, y agarraron sus cosas y se fueron. Y ahí entendió Gedeón, ¿sí?, que Dios le había entregado a los madianitas. ¿Y sabes cómo fue la batalla? Vamos a ver, mira, vamos a retomar lo que Dios está haciendo y entramos a la batalla. Número 1, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Clamaron a Dios. Número 2, Gedeón venció sus prejuicios internos. ¿Cuánto mides? No, estás muy chaparrito, tú no pasas. No es por la estatura. ¿Qué nivel académico tienes? No, pues yo ni terminé la primaria. No entra aquí. Ese es nuestro concepto. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto sabes? No, pues yo soy licenciado. Ah, tú sí. No, para con Dios no es así. Qué bueno que estudiemos, que estudies. Pero para Dios, para su obra, no es cuánto sepas, cuánto mides, cuánto tienes. Es lo que Dios depositó en ti. Hay una lucha interna. Número 3, derribar sus ídolos. Para que tú venzas esta batalla necesitas quitar las imágenes, las cosas que ofenden a Dios. Amén. Porque Dios lo estableció, no es por nosotros, es por Dios. Y número 4, eso le va a llevar a vencer a sus enemigos. Pero sobre todo, la obediencia a Dios. Vamos. Mira que llevaban para la guerra esos 300 hombres. Una antorcha, ¿sí? Un jarrón. Dice, tomen una antorcha, tomen un jarrón y tomen una trompeta. ¿Y la espada? No, hombre, espérate, con esto vamos a vencer. ¿Es posible algo así, hermano? A menos que Dios estuviera involucrado. Le dice, tomen una antorcha, tomen un jarrón y una trompeta y yo les voy a decir qué hacer. Y ellos fueron al campamento y agarraron 3 grupos de 100 y rodearon el campamento. ¿Sí? Y les dijo, se van a rodear, se van a ir los 3 grupos con las antorchas. Ahora en la noche, tú si estás en el campamento, ¿qué ves? Tú ves la lumbre, pero ¿ves cuántos son? No, pero ahora eran 300 alrededor. ¿Sí me explico? O sea, en la noche se veía todas las lumbres ahí alrededor. Le dice Dios, cuando yo les diga, ustedes van a romper los cántaros
las garras en medio de la noche, imagínate. Si va a ser un estruendo como una explosión y a esa hora van a tocar la trompeta. Esa era la estrategia de guerra. ¿Podrás ir a la guerra con eso? Si Dios te manda, ve. Amén. Vamos. Y ellos iban con las antorchas, rodearon el lugar, rodearon el campamento, alzaron las antorchas y quebraron. Estos hombres, así como estos dos platicaban que estaban en guerra, que todo el campamento estaba ahora temeroso. Y en la noche, viendo las lumbres, ya vienen contra nosotros, ya vienen, y viene el estruendo, ¡pran! Y todo el sonido alrededor del campamento, imagínate. Y estos hombres comenzaron a temblar, dice ahí, y los 3 escuadrones de 100 tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, las antorchas, y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová. ¿Y qué? Y de Gedeón. ¿Dónde quedó ese Gedeoncito que estaba ahí? Ya era otro hombre. Fue mudado, fue lleno del Espíritu Santo para hacer su obra. Amén. ¿Sigue? Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyeron. Y empezó la corredera en medio del campamento. Ahora imagínate a alguien con miedo y con arma. Es peligroso. ¿Sigue? Y ¿la regresaste? No, yo sigo leyendo. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto, síguelo. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada, si estaba bien. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno. ¿Contra quién? Contra su compañero de los madianitas. En todo el campamento entre ellos comenzaron a matarse. Y el ejército huyó hasta Bet-sitá, en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meolá en Tabal. Se fueron, huyeron, se mataron, fue terrible. Luego se unieron otros a la batalla. Sigue. Y el ángel de Jehová, lo que leímos al principio, se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Eso fue lo que sucedió primero. Ahora vemos las dos historias con el mismo personaje. Amén. Si nosotros viéramos en una película la batalla, la guerra, ¿cómo crees que estaba Gedeón? Ahora con 300, con su trompeta, su antorcha, mirando al campamento. Amén. ¿Cómo crees que estaba su corazón? ¿Cómo crees que estaba su mirada, su sonrisa de guerra, de confianza en su Dios? El Señor me ha dado la victoria por la espada de Jehová y por mi espada, porque Dios trabaja así. Dios usa hombres, Dios usa mujeres para hacer su obra. ¿Cómo comenzó todo? Cuando Dios le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Él se esforzó. Hermano, ¿qué es esforzarse? Número 1, obedecer. Amén. Esforzarse no es que no tengas miedo. Esforzado es hoy, mañana, al otro día. Estás cansado, aún cansado voy. Me esfuerzo, hermano, porque tengo una mirada puesta en lo eterno. Amén. Invierto mi vida en lo eterno. A veces invertimos nuestra vida en cosas pasajeras. ¿Sí? Nos entrenamos para un partido, entrenamos para algo que va a pasar y ganamos, gloria a Dios. Pero estamos entrenándonos para lo eterno. Primero, para nuestras vidas. Salir de esa condición. No sé qué concepto tengas de ti mismo.
yo no puedo, no voy a hacerlo, mira mi condición, mira mi pobreza, mira, no tengo ni trabajo, ¿qué voy a hacer? Sal de esa condición. Dile, Señor, en ti es posible. Comienza a obedecer, comienza a caminar, comienza a hacer las cosas que Dios te pida. Amén. Y camina, derriba aquellas cosas que afectan tu vida. Vamos. Mira lo que dice Juan 3:30. Pudiéramos leerlo todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Quién dijo estas palabras? Juan el Bautista. Amén. Él tenía sus discípulos. Luego surge Jesús y le dijeron, ¿a quién seguimos ahora? Dice Juan, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. En nuestras vidas, para que nosotros tengamos la victoria en cualquier circunstancia, es necesario que haya menos de mí y haya más de Cristo en mí. Eso es ser un cristiano, que yo sea como Cristo. Amén. Eso es ser cristiano, que Cristo cada vez se vea en mí, su carácter, su manera de ser, todo lo que Cristo es, se va formando en nosotros. Amén. Por eso somos pequeños Cristos. ¿Sí me ayudas, Paco? Es necesario que Cristo crezca en nosotros. ¿Qué pasó en Gedeón? El Espíritu de Jehová lo comenzó a llenar, lo comenzó a inspirar, lo comenzó a llevar a la fe, creer que es posible derrotar a un gran ejército. ¿Crees que es posible derribar altares? Hay gente que tiene miedo. Un vecino tenía una muerte en su casa y él tenía miedo. Él decía, ¿cómo la voy a romper? No, mejor la regalo. Le digo, no, hay que romperla. Y cuando la rompimos, bueno, la rompió él con un martillo, olía horrible. O sea, consagran esas imágenes a Satanás. Cuando orábamos, dice que él cerraba sus ojos y veía la cara de la muerte enfrente. Decía, no, no puedo cerrar los ojos. Y oramos ese día, oramos, reprendimos al diablo y Dios le dio la victoria. Amén. Ahí en la sala de mi casa, ahí se liberó y gracias a Dios sirve hoy al Señor. Está en la lucha con el Señor. Dios es más grande que cualquier imagen. Dios es más grande que cualquier ídolo. Dios es más grande que cualquier mentalidad que nosotros podamos tener de nosotros mismos. ¿Por qué pensamos como pensamos? Porque muchas veces nos dijeron que así éramos. ¿Qué pensaba Gedeón de sí mismo? ¿Tú qué? ¿Tú eres el más pequeño? ¿Por qué lo repetía Gedeón? Porque tal vez sus propios padres le dijeron, no hombre, tú eres el más pequeño, tú no sirves. ¿Tú qué vas a hacer? Tú no vas a prosperar, no te va a ir bien. Y nos la creemos. Creemos lo que la gente nos dice. Y más si viene de nuestros padres. ¿Sí? ¿Qué te dijo tu papá? ¿Qué te dijo tu mamá? Quedamos marcados. Pero en Cristo es posible cambiar nuestra mentalidad. Porque no somos lo que la gente dice que somos. Somos lo que Dios dice que somos. ¿Lo crees? ¿Qué dice Dios? Él te adopta. Cuando tú te arrepientes y crees en Jesús, Él te adopta como su hijo. Amén. Ahora que eres un hijo de Dios, el reino es tuyo y te lo va a ir dando conforme seas fiel. No te desesperes, dice el Señor. Camina en fidelidad. De lo que carece la iglesia, de lo que carecen los hombres hoy en día, es la fidelidad al Señor. Tenemos un corazón infiel. Fácilmente renunciamos a las cosas. Renunciamos a un trabajo, renunciamos a un matrimonio, renunciamos a todo. Cuando Dios nos
da la fidelidad, luchamos por lo que tenemos. Mi matrimonio está mal, voy a luchar por mi matrimonio. Mi relación con mis hijos está mal, voy a luchar por mi relación. Mi trabajo, no tengo trabajo, voy a luchar, voy a orar y voy a esperar tu gracia y voy a caminar direccionado por lo que tú quieres hacer. Amén. Hoy nuestro libertador es Cristo. Si lo pasas, y Él nos da la victoria. Y no repitamos el ciclo, hermanos, porque ese ciclo tal vez lo has pasado una, dos veces. No sé cuántas veces has pasado este ciclo en el cual nos enfriamos, caemos en pecado, nos afanamos con deudas, problemas y demás. Vienen las consecuencias en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestra salud. ¿Y qué pasamos? Clamamos, nos arrepentimos. Viene el perdón de Dios y dice: Señor, gracias, ahora sí voy a servirte, ahora sí voy a hacer la obra. Y empieza esa etapa de armonía. Y tú dices: Señor, ya, gracias, te adoro, te bendigo. Pero ¿qué pasa? En ese momento alto tengo que hacer actos de consagración. Voy a servirte más. ¡Pum! Voy a comprometerme más. Porque ¿sabes qué? No hay un límite. Tú puedes seguir haciendo actos de consagración toda tu vida y no llegarás. Porque Dios es santo, santo, santo. Y estarás en ese proceso y que el Señor te mire creciendo y dice: este ya puede manejar algunas cosas, lo voy a bendecir. Y dice Dios: no lo bendigo mucho porque este se me pierde. Tantito le doy y ya se siente. Ahí, otro toquecito para que se mantenga humilde. Una enfermedad, un tumorcito por ahí. No sé, Dios va a usar cualquier cosa, hermano, para llamarnos. Porque a Él le interesa nuestra salvación y la salvación de los nuestros. Nosotros solo estamos viendo lo terrenal. ¿Sí me explico? ¿Qué carro tengo? ¿Qué casa tengo? ¿Qué bienes tengo? Es bueno, no es malo. Pero yo tengo que poner mi mirada en lo eterno. Porque un día todo eso pasará. Pero Él no pasará. Y Él quiere que cortemos ese ciclo. Dile al Señor: Señor, no permitas que yo vuelva. Muchos quedarán aquí. Y el hermano ya no llegó, ya no regresó. Se enfermó, se perdió. ¿Qué hizo Dios muchas veces? Dios nos levanta. Pero Dios tiene planes para su obra. Y si hay una visión, habrá provisión. Amén. Si hay una visión para ti, habrá provisión. Dios levanta personas y Dios muchas veces te pone como ayuda de esas personas para hacer la obra. Yo bendigo a Dios por esta obra, hermanos, porque hay varias manos ya. Hay manos que necesitan ser fortalecidas. Hay manos que necesitan seguir el camino. Pero que vayamos juntos haciendo la obra del Señor. Amén.